Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. ¿Están allí? Marcos, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 35. Nos vamos a basar en estos 7 versículos. Vamos a comenzar leyendo este pasaje. Dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bendito Dios, pedimos que tú estés entre nosotros en esta mañana, para que tu palabra penetre y trate en nuestros corazones. Oh Dios, que nuestros corazones se llenen y se empapen de lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, quita toda distracción. Te ruego que tú estés obrando. Ayúdanos a quitar, Señor, los pensamientos que nos están estorbando y molestando, sacándonos de estar presente aquí. Háblanos, Señor. Tú eres un Dios vivo, poderoso, que pronto ha de venir. Oh, Señor, usa a este siervo inútil. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro título en esta mañana es apuntando al objetivo equivocado. Apuntando al objetivo equivocado. Nuestro tema es: en el servicio humilde está la grandeza. En el servicio humilde a Dios está la grandeza. Ese es el camino. Muchos de nosotros estamos apuntando al objetivo equivocado en nuestras vidas cristianas. Y el Señor hoy quiere hablarnos en nuestras vidas y mostrarnos cuál es el objetivo correcto. Él nos dice que en el servicio humilde, en la humildad, entonces trazas un camino a la grandeza en Dios. Solo en la humildad. Benjamin Franklin fue un experto en asuntos de Estado y él hizo una lista de cualidades del carácter que él quería cambiar en su vida, él quería desarrollar. Y empezó a desarrollar un carácter a la vez. A medida que desarrollaba uno, una cualidad, un carácter, entonces pasaba al otro. Y él dijo: lo hice bastante bien, hasta que llegué a la humildad. Cada vez que pensaba que estaba teniendo buenos progresos significativos, entonces yo estaba satisfecho de mí mismo y me enorgullecía. Cuando entra el orgullo, entonces cae la humildad en nuestra vida. Claramente la humildad es una virtud esquiva, es algo que cada uno de los creyentes y de las personas en esta sociedad procuran esquivar, procuran evitar. Y esto es algo con lo que los discípulos del Señor Jesucristo también lucharon, al igual que cada uno de nosotros. Jesús en ocasiones les hablaba a sus discípulos
de la humildad. El Señor les hablaba de la muerte, pero ellos estaban pensando en el orgullo y en la vida. Jesús les hablaba de que le mirasen a Él, pero ellos se miraban a sí mismos. Ellos estaban apuntando al objetivo equivocado y quizás tú también lo estés haciendo. Quizás tú también estás apuntando al objetivo incorrecto. Por esta causa, el tema es que en el servicio humilde, solo allí está la grandeza. Jesús cambió la ambición de gobernar por la ambición de servir. Miren lo que el Señor hizo. Y esto es tremendo. Es algo tremendo lo que vamos a ver, porque el Señor Jesucristo nos plantea siempre un camino completamente diferente a lo que hay en nuestra mente, a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado. Ellos estaban hablando y mirando la grandeza terrenal, pero el Señor les estaba mostrando cuál era el camino a la grandeza espiritual, un camino diferente. El Señor nos señala el objetivo al que nosotros debemos mirar, al que nosotros debemos apuntar, al que nosotros debemos disparar. Pero nosotros, al igual que los discípulos, estamos mirando y apuntando a un lugar equivocado. Todos nosotros tenemos un trabajo mayor, y escúchenlo bien, cada uno de nosotros tenemos un trabajo mayor en esta tierra que nuestra profesión y nuestras labores diarias. Tú tienes un trabajo mayor que en lo que tú te desempeñas diariamente, y es trabajar en humildad, sirviendo a otros en la obra de Dios. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y si se han olvidado, muchas veces dicen, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Lee Miqueas capítulo 6, versículos 7 al 8. Jehová te ha mostrado cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros. Y entre ellas dice, ser humildes delante de Dios. Él nos demanda la humildad a cada uno de los discípulos. Ellos estaban buscando alcanzar, como muchos de nosotros, gloria terrenal, pero Él les dijo que lo primero que debían hacer para alcanzar la gloria era humillarse, eran ser humildes, eran servir a otros, no ser servido, sino servir a las demás personas. Y debes crucificar para esto cada día tu orgullo en aquella cruz del Calvario. Cada uno de nosotros debemos cada día, porque intentamos sacarnos los trapos, intentamos sacarnos e intentamos bajarnos de aquella cruz siempre a través de nuestro orgullo, pero debemos volver allí a esa cruz, crucificar ese orgullo para revestirte de la humildad del que vertió la sangre en aquella cruz. A revertirte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y Jesús dijo, si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he dejado ejemplo, vosotros también debéis hacerlo mismo. Ese es el camino, la dirección que el Señor nos marca a cada uno de nosotros. Ahora, si alguien le preguntara a algún conocido tuyo, le preguntaran a un familiar, a un pariente, le preguntaran a algún hermano de la iglesia una descripción de tu vida, ¿qué dirían de ti? ¿Dirían que eres una persona humilde? ¿O dirían que a causa de tu orgullo te desconocen? Oh, maldito orgullo, no dejes que anide en tu corazón, porque si anida en tu corazón, entonces te llevará a la destrucción de tu vida. En el servicio humilde está el camino a la grandeza. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Entonces humíllate ante la presencia de Dios. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no querían que nadie lo supiese.
Estando Jesús en aquellos días, nos dice, en Cesarea de Filipos, donde allí se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y de Juan, y luego que descendió del monte, dice que él allí liberó a un endemoniado. Luego de ese evento, el Señor sale a caminar de Cesarea de Filipos, a caminar por Galilea, junto con sus discípulos. Dice, no queriendo que nadie le viese. Miren el versículo. Y no quería que nadie lo supiese. Piensen que Jesucristo ya era una figura pública en ese tiempo. Ya tenía tiempo en su ministerio terrenal. La gente ya le conocía, la gente le seguía. Por lo tanto, para poder pasar desapercibido y que la gente no lo viera, quizás tuvo que tomar una ruta apartada de las grandes multitudes, quizás tuvo que buscar lugares que eran menos poblados para pasar desapercibidos y poder tomar tiempo en la enseñanza y en la instrucción en sus discípulos. Entendiendo esto, que Jesús ya había dispuesto su corazón camino a Jerusalén. Ahora, en esta parte de las Escrituras, Jesucristo empieza a emprender camino a la cruz, a su muerte, al sacrificio. Y a medida que se acercaba a su muerte, él quería pasar menos tiempo con las multitudes y pasar más tiempo en relación con sus 12 discípulos. Claramente él quería ocuparse con mayor intensidad en la preparación y en la formación de aquellos hombres que iban a continuar con el ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, les enseñaba. Ellos claramente, como ya lo hemos visto, entendían que Jesús era el Mesías, pero Jesús ahora sigue intentando y tratando de prepararlos para que entiendan que él era un Mesías diferente al que ellos y la mente de las personas tenían en su cabeza. Un Mesías completamente distinto. Por lo tanto, Jesús comenzó en Marcos capítulo 8, no lo vamos a buscar, pero allí en capítulo 8, Jesús anuncia por primera vez que él iba a ir a la muerte. ¿Cuál era el verdadero destino del Mesías? Ahora vuelve a repetirles por segunda vez en el capítulo 9 para que ellos puedan meditar y entender nuevamente cuál es el camino, cuál era la obra verdadera de ese Mesías. Tal es así que en Lucas, en el paralelo de este relato en Marcos, no lo vamos a buscar, pero en Lucas Jesús les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren cómo dijo el Señor Jesucristo cuando iba a anunciar nuevamente cuál era su función en esta tierra. Hagan que les penetre bien. Abran sus oídos y que entre para que entiendan cuál es el verdadero significado y la función de este Mesías. Ahora, ¿cuáles eran esas palabras? Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Su enseñanza, el Señor le decía, abran sus oídos, que la palabra les penetre, porque esto es lo que les voy a decir. Escúchenlo bien. Les dice, voy a padecer, voy a morir, me van a matar, pero yo al tercer día voy a resucitar. Y eso cada uno de nosotros también deberíamos escucharlo bien, y espero lo hayas escuchado. Jesucristo, el Dios del cielo, descendió para sufrir en la cruz, para morir, fue sepultado y resucitar el tercer día por amor a ti, para salvarte de tus pecados, para salvarte de la condenación eterna. Eso lo hizo Cristo por ti. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? La única forma de apropiarte es a través de la fe y el arrepentimiento. El Señor salva tu alma. Anteriormente, en el capítulo 8, el Señor les había enfatizado la necesidad. Les decía a sus discípulos, yo necesito morir. Ellos pensaban, pero tú eres el líder espiritual, este que viene a liberarnos de la opresión de Roma. Tú eres nuestro héroe, tú eres el que había de venir. Pero Jesús les dice, entiendan, es necesario que yo, como el Mesías, muera.
tengo que morir. Eso le dice en el capítulo 8. Ahora en el capítulo 9, él estaba mostrándole nuevamente y aseverando la certeza y la necesidad. Otra vez, escúchalo, tengo que morir. Y luego en el capítulo 10, porque hace 3 veces mención, anuncia su muerte, en el capítulo 10 lo vuelve a mencionar, y allí les dice, le describe la crueldad que él tiene que atravesar por causa de los pecados de la humanidad. Pero debo hacerlo. El Mesías tiene que pasar. El versículo 32 dice, pero ellos no entendían. Y tenían miedo de preguntarle. Ahora, ellos tenían aún la cabeza llena de ideas equivocadas, de ideas erróneas respecto de quién era el verdadero Mesías y su obra sobre la tierra. Ellos sabían que era Jesús, pero no entendían bien su obra. Ellos creían que el reino terrenal se iba a establecer inmediatamente. Piénsenlo de esta manera, y es tremendo que lo puedan captar, cáptenlo, porque si ustedes pueden visualizarlo, la palabra se hace viva en sus vidas, y ustedes pueden, y el Señor trabaja de una manera distinta. Era tremendo, pero no era loco. Ellos pensaban que Jesús iba a ser rey terrenal, un reino terrenal, un trono terrenal. Ese era el pensamiento de ellos. Pero no era así. Eran ideas preconcebidas que tenían respecto de enseñanzas que distorsionaron de las escrituras. Y a causa de esas ideas preconcebidas, hacían que la verdad que Jesús les estaba dando nublase su mente. No podían verla, no podían entenderla. Cuando Jesús les decía, el Hijo del Hombre debe padecer y morir por manos de hombres, ellos entendían de qué se trataba. Ellos comprendían claramente. Ellos recordaban, sí, en Daniel capítulo 7, habla respecto del Hijo del Hombre. Pero ¿quién era ese Hijo de Hombre? Ese Hijo de Hombre era una persona que iba a establecer un reino eterno, un reino que no tenía fin, un reino universal, un reino maravilloso. Por lo tanto, cuando él le decía, el Hijo del Hombre tiene que morir, no lo entiendo. Era imposible comprenderlo. No tenía coherencia lo que Jesús intentaba decirles en ese momento. Pero también nos dice que tenían miedo de preguntarle. Ahora, ¿por qué tenían miedo de preguntarle a Jesús si las palabras que Jesús les estaba dando eran claras, eran sumamente claras? Voy a padecer, voy a morir, 3 días voy a resucitar. Eran claras. Y además que los discípulos acostumbraban a hacerle preguntas constantemente. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué? Es más, en Mateo capítulo 17 dice que cuando escucharon, el paralelo, escucharon las palabras de Jesús, dice que ellos se entristecieron al escuchar las palabras. O sea que en parte estaban entendiendo. Les causó tristeza, les causó angustia el decir que él tenía que morir y resucitar al 3er día. Así que muy posiblemente ellos no preguntaron porque tenían miedo de escuchar la verdad. Muy posiblemente, como ellos no podían reconciliarse con la idea que Jesús les estaba dando, ellos pensaron quizás, bueno, lo que nos está diciendo tiene un significado místico. No debe ser tan así. Y quizás como no lo entendemos, mejor no le preguntemos. No vaya a ser que nos revele una verdad que no queremos escuchar. Estamos esperando un Mesías Salvador de las cosas terrenales también. Ahora, no somos distintos nosotros respecto de esta verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres aceptan en parte las verdades de Dios? Aceptamos en parte lo que el Señor nos dice y no queremos escuchar para no cambiar nuestro pensamiento. ¿Cuántas veces nos sucede eso? O que ya venimos con ideas preconcebidas y cuando se predica la verdad de Dios, esa idea preconcebida que hay en tu mente nubla la verdad de Dios. O no quieres acercarte y pedir consejo y escuchar lo que Dios verdaderamente dice porque
¿Te gusta? Y prefieres quedarte con la idea que tienes en tu mente. Algo similar estaba sucediendo con los discípulos en ese momento. Versículo 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ahora, ellos caminaron unos cuantos kilómetros. Salieron de Cesarea de Filipo, caminaron por Galilea hasta llegar a Capernaum. Caminaron un par de kilómetros. Los discípulos iban atrás, se ve que discutiendo, hablando, charlando, y Jesús iba en silencio adelante de ellos. Cuando llegan a la casa, es ahí donde el Señor se detiene, quizás se da vuelta y le dice, bueno, díganme, ¿de qué venían hablando en el camino? ¿De qué disputaban? ¿Qué hablaban? ¿Qué discutían? ¿Qué dialogaban? Y esto nos da a entender claramente que los discípulos venían discutiendo vigorosamente a lo largo de todo el camino. ¿Qué es lo que venían hablando? Versículo 34 dice, mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino terrenal del Señor Jesucristo. Y quizás venían discutiendo a causa de esa aparente porque no es real, esa aparente distinción que el Señor hacía con Pedro, Jacobo y Juan. Quizás ellos venían diciendo, no, Pedro, no, yo seguramente voy a estar ahí al lado del Señor. Cuando establezca su reino, yo voy a ser ahí su guardaespaldas, voy a estar ahí al lado del Señor. Quizás Santiago diciendo, pero ¿para qué te pasa? ¿Por qué vos? Y si yo también estuve en el monte de la transfiguración con el Señor, y Juan diciendo, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Yo le sirvo al Señor todo el tiempo, estoy al lado, y cuando habla siempre me mira a mí. Quizás yo tengo, y los otros que estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y yo también quiero ser parte. Y venían discutiendo. Era una discusión, parece una discusión tonta, pero era una realidad. Eso es lo que venía pasando con los discípulos. Se venían peleando respecto de quién iba a ocupar el primer lugar cuando el Señor establezca su reino. Es tremendo. Ahora, la cuestión de rangos para los judíos era importante. Ellos suponían que el poder tener un rango ahora a ellos les aseguraría una buena posición, un buen rango cuando el Señor establezca su reino en el futuro. Ellos discutían acerca de quién iba a ser el principal, quién iba a ser el favorito, quién iba a ocupar el mejor puesto en el reino del Señor. Y claramente la gran preocupación de los discípulos no es una preocupación de humildad, de servicio y de santidad, sino de orgullo y de dignidad. Ellos estaban buscando cualquier otra cosa. Mientras Jesús hacía momentos le estaba enseñando la importancia. Él estaba diciendo, yo necesito morir, padecer, voy a resucitar. Él estaban caminando por el camino de la importancia de la muerte, el rechazo, el sufrimiento. Ellos seguían contando con que Jesús iba a gobernar el mundo. Ellos estaban pensando en la gloria de un reino terrenal y en la posición de privilegio que ellos podrían llegar a ocupar. Y claramente su interés y su preocupación estaba en el lado equivocado. Ellos estaban apuntando al objetivo equivocado. El verdadero objetivo era en el servicio humilde al Señor. Ese era el verdadero objetivo, el verdadero punto al que debían apuntar ellos. Lo mismo que debemos hacer cada uno de nosotros. El Señor, al igual que a ellos, nos llama a seguirlo en el camino de la abnegación, la renuncia y la entrega de nuestras propias vidas, de nuestros propios deseos, de nuestros propios intereses, para seguir y hacer la voluntad de Dios sobre nosotros. A eso nos llama el Señor, pero ellos, al igual que nosotros, estaban pensando en su beneficio personal. Eso es lo que hacemos diariamente.
Cada uno está interesado en su propia vida. Cada uno está interesado en cómo prosperar económicamente, en cómo prosperar en esta tierra, cómo llegar a ser alguien grande, cómo llegar a ser famoso o cómo llegar a tener honra, cómo llegar a ser algo en este mundo. Igual que los discípulos. Cuando Jesús les hizo una pregunta, nos dice, versículo 34, mas ellos callaron. Ellos enmudecieron. Ellos hicieron silencio. ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿No le plantearon el asunto al Señor? ¿Por qué se callaron? Dice en el versículo, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Claramente ellos lo entendían. Ellos entendían que estaban discutiendo y estaban pensando en cosas que no eran correctas. El quedarse callados, el quedarse mudo, fue claramente un efecto de vergüenza. Ellos se dieron cuenta y se avergonzaron a causa de la pregunta que el Señor les estaba haciendo. Mostraba que ellos tenían vergüenza por su obsesión de grandeza y de reconocimiento. Qué extrañas palabras, ¿no? Pensar que unos simples pescadores y unos miserables publicanos rechazados por la sociedad pudieran tener y ser movidos por un espíritu de supremacía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos de nosotros hoy, habiendo sido rechazados, habiendo sido rescatados de la miseria más profunda, habiendo sido rescatados del pozo más profundo de desesperación, nadie nos prestaba atención, nadie nos miraba, éramos despreciados, pero ahora nos invade un espíritu de estar por encima de todo. Ahora queremos gloria, ahora queremos fama, ahora queremos honra, ahora queremos estar por encima de todo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? Debiendo nosotros tener el espíritu de humildad que el Señor tenía, de repente habiendo sido rescatados, nos invade un pensamiento de grandeza del mundo. Jesús les preguntó, ¿qué disputabais en el camino? Ellos enmudecieron. Recuerda, hermano mío, que un día serás llamado a rendir cuentas por tus pensamientos y por los deseos que hay en tu corazón. Y puedes callarlo ahora, puede ocultarlos a nuestros ojos, pero ten en mente que todos nuestros pensamientos y nuestras intenciones están desnudas ante la presencia de Dios. Y Él sabe claramente cuáles son tus anhelos. Él lo sabe. Ten cuidado, porque si estás buscando la grandeza del mundo, vas a caer. Si quieres grandeza, sigue el camino establecido por el Señor. Humíllate. Sé humilde ante los ojos del Señor. ¿Cómo responderemos nosotros a sus preguntas? Cuando el Señor nos pregunte allí en su presencia. ¿Con silencio? ¿Por la vergüenza que nos invadirá en ese momento? Espero que no sea así. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora Jesús les mostraba que él les iba a enseñar algo que ellos no debían olvidar, sino algo que ellos debían apropiar y guardar en lo más profundo de su ser. Una verdad escritural importantísima, no solo para los discípulos, sino también para ti. Cásala, agárrala en el vuelo, tómala para tu vida. Es importante. Cuando un rabino
iba a enseñar algo que era de suma importancia, algo que iba a tener un efecto en la vida de las personas, por lo general el rabino se sentaba. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento con sus discípulos. Dice que Él se sentó y los llamó. Vengan, voy a decirles algo. Presten atención a lo que les voy a decir. Entonces Jesús le dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el postrero, debe ser el último, debe ser el servidor de todos. Entendamos esto, la manera de pensar del mundo acerca del poder es que un gran hombre se distingue por cuántos hombres le sirven a él. Esa es la distinción del mundo. Mientras más gente está debajo tuyo, mientras más gente te sirve, mientras tú más órdenes das, entonces tú tienes alto puesto. Entonces tú eres grande. Entonces tú eres importante. En la antigua China se tenía una costumbre que los hombres que eran adinerados y eran poderosos, en ocasiones se dejaban crecer las uñas para no tener ellos que hacer las tareas básicas. Eso significaba que ellos tenían sirvientes para cualquier tipo de tarea que se necesitaba. No se dejen crecer las uñas. Es sucio hoy en día. Pero procuraban hacer eso creyéndose ser grandes. Mostraban que tenían gente que les servía. Quizás pienses acerca de esto como el ideal para ser grande. Quizás pienses que necesitas tener gente a tu cargo. Necesitas dar orden. Necesitas que la gente te sirva. Lo veas como el ideal para la grandeza. Pero Dios no lo ve así. Jesús declaró que la verdadera grandeza no se muestra en quienes te sirven, sino por cuántos sirves tú. La verdadera grandeza está en a cuántas personas tú estás sirviendo. A cuántas personas tú le estás siendo de ayuda, tú le estás siendo de utilidad. No cuántos son los que te sirven, te abanican y te dan la uva de comer en la boca. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él nos dejó el mayor ejemplo. Yo no vine para eso, siendo rey, mereciéndolo. Yo no vine para eso. Y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Un comentarista, Samuel Pérez Miros, cada tanto es importante poder buscar pensamientos de otros hombres que puedan aportar al beneficio de los mensajes y de nuestras vidas. Este hombre dijo, ser grande no supone ocupar un lugar desde el que todos los demás son inferiores. Grandeza es la generosidad que busca dar preferencia a otros. Dispuesto siempre a ocupar con gozo el último lugar. La grandeza no es ser servido, sino siervo de todos. Pero nosotros cuando tenemos que servir decimos, siempre yo tengo que hacer las cosas. Siempre yo me tengo que ocupar de hacer esto. ¿Cuántos se van a ocupar de atender y de hacer las cosas? Siempre lo tengo. Ese es el pensamiento. Estamos siendo pensamientos equivocados. Milos dijo, la grandeza de la vida cristiana tiene que ver con la disposición voluntaria de servir a los otros. Entiendan bien, mis hermanos. No se puede hablar de salvación sin hablar de servicio. Si tú eres un hijo de Dios, entonces te tiene que acompañar el servicio en tu vida. Y tampoco podemos hablar de una comunión con Cristo, de una relación con Él, sin hablar de una entrega hacia los demás. Porque si tú estás en comunión con Cristo, entenderás que Cristo se entregó y por consiguiente tú te entregarás en humildad a los demás. Sin olvidarnos que fuimos llamados a imitar el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El principio que Jesús enseñó en esta ocasión era realmente revolucionario.
Todas las cosas del Señor eran revolucionarias en aquellos tiempos. Él destacó que ser un servidor, eso era destacable. Pero los judíos tenían en mente que servir a los otros era humillante. El hecho de que le dijera que la servidumbre es el camino a la grandeza en el Señor, constituía un pensamiento y una elección difícil para ellos a causa de que era todo lo contrario de lo que le habían enseñado, de lo que ellos habían visto y de lo que ellos mismos habían practicado en medio de esa sociedad. Ahora, el Señor no se sentó para reprendernos y decirles, ¿cómo están buscando la grandeza? ¿Cómo puede un creyente procurarse algo grande? ¿Cómo puede un creyente procurar mejorar y progresar? El Señor no se sentó para decirle eso. El Señor se sentó para corregir algo que ellos le estaban apuntando. Él les mostró el camino para poder ser grandes. No les dijo, no tienen que ser grandes. Él les dijo, ustedes están apuntando mal para ser grandes. El camino para ser grande es otro. Es otro. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido por Dios? Es más, Dios no quiere cristianos mediocres. Dios no quiere cristianos sin aspiraciones, cristianos sin ambiciones. Por el contrario, Él nos llama a que cada vez seamos mejores cristianos y que nos destaquemos y que progresemos y que crezcamos en el lugar en el que estamos. El Señor nos llama a eso y Pablo lo dijo. Le decía a los corintios en capítulo 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio a la verdad corren uno para ganar el premio? Uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis, no le dijo no correr. Corred de tal manera que puedas llegar a obtenerlo. Así que dijo Pablo, yo de tal manera corro. Yo de tal manera corro, no como a la aventura. Yo de tal manera peleo, no como golpeando al viento, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, me entreno para cada día ser mejor. Hermano mío, si solo se puede obtener un premio en la vida cristiana, entonces corre de tal manera en que tú seas el que obtengas. El Señor nos insta a ser buenos creyentes. Si solamente hubiera un puesto, corre, esfuérzate en ser un gran siervo. Pero el camino a la grandeza no es a través de los tuyos. No es a través de todos los que te sirven. El camino a la grandeza está en ser el último. Parece algo incomprensible, algo ilógico. Pero esa es la ley espiritual de Dios para los que quieren ser grandes en el Señor. No grandes en mí, grandes en el Señor. Y espero que ese sea también tu deseo. Pablo le decía a los filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, les decía, extiendo hacia adelante. Eso muestra el deseo de progreso, el deseo de más. Eso muestra el no querer conformarse con un cristianismo mediocre. Está bien, sé el mejor. Ahora, nosotros debemos buscar una ambición conforme a los caminos de Dios y no una ambición conforme al pensamiento y la estructura del mundo. Jesús redefinió el significado de la ambición. No les dijo a sus discípulos, no ambicionen, otra vez, lo redefinió. Tienes que ser el último y el servidor. No fue que Jesús abolió la ambición, más bien la recreó y la puso en alto. Sustituyó la ambición de gobernar por la ambición de servir. ¿Quién tiene ambición de servir? Pero ese es el camino. La ambición de ser un siervo. Eso te identifica con el Señor Jesucristo. Versículo 36. Vamos a ir terminando. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos,
Y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Y entendamos lo que significaba un niño en aquellos tiempos. Un niño valía menos que cualquier otra cosa. Un niño era insignificante, un niño no tenía, era más tenido como una propiedad que como un individuo. A un niño no se lo respetaba, a un niño no se lo escuchaba ni se le prestaba atención hasta que alcanzaba la mayoría de edad. Por supuesto, los padres le iban a prestar atención, pero las demás personas lo iban a ignorar. Si no son suyos, lo iban a ignorar, no tenían importancia. Los niños en el periodo grecorromano ocupaban un lugar sumamente bajo, mediocre. Tal es así que no importaba. No importaba si un niño se moría, no importa. Un niño más, un niño menos. Pero Jesucristo vino a cambiar y a elevar ese pensamiento que había en la sociedad respecto de los niños y respecto también de las mujeres, porque el Señor también lo hizo, a diferencia de muchos que dicen que Jesús era un machista. Pero no es así. Jesús cambió y niveló las cosas según las Escrituras, cada cosa en su orden. Pero Jesús, por medio de esta imagen, les estaba mostrando cuál era el camino a la grandeza. El Señor lo que hizo al poner a un niño en sus rodillas fue poner a una persona que no tenía ningún estatus, no tenía ninguna posición social. Un niño no tenía nada que darle, un niño no tenía nada que ofrecer, no podían esperar nada de manos de ellos. Un niño no iba a beneficiarlo en su carrera o en su posición, no iba a hacer nada de eso, por el contrario, el niño iba a necesitar de la persona. Y eso es lo que Jesús estaba intentando mostrarles al decirles que deben recibir a un niño como este. Este es el camino que ustedes deben tomar. Dice, si un hombre acoge a la gente común y corriente como a este niño, que no puede darle nada, a la gente que tiene insuficiencia, a la gente que no tiene riqueza y poder, entonces ustedes, al hacer esto, me estarán recibiendo a mí. ¿Y saben por qué? Porque se están dando desinteresadamente en un servicio humilde. No te puede recompensar, no te puede dar nada. Ese es el camino. No el camino del aplauso, de la gloria, del soy mayor que tú, del mirar por arriba. No es ese. Un comentarista, Barclay, dijo, es fácil cultivar la amistad de las personas cuando ellos pueden hacer algo por nosotros. Es fácil tener ese tipo de amistades. Cuando sabemos que podemos recibir un beneficio, una ayuda, cuando sabemos que la otra persona puede recompensarme por lo que yo haga con ellos. Eso es fácil. Pero es igualmente de fácil, dice, evitar la compañía de las personas que necesitan nuestra ayuda. Eso es como lo que decía Pedro. Es fácil amar a los que nos aman, pero difícil amar a los que nos aborrecen. Y esto es claramente similar. Es fácil hacer amistades, y acompañarnos y reírnos y ser buena onda con aquellos que, bueno, puede haber un provecho. Distinto por el que... Eso es difícil. Ese es el camino de la humildad, el servicio desinteresado, el servicio no a la grandeza entre los hombres, sino el servicio en la grandeza a Dios. Eso te hace grande delante de Dios. ¿Para qué quieres ser grande delante de los hombres? Mejor es ser grande ante los ojos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué mejor que Él te mire y diga, este es mi siervo. Ese es el tipo de hombre y de mujer que quiero. Humildes, que representan el carácter de mi Hijo Jesucristo en aquella cruz. Eso es lo que quiero.
Barclay dijo, es fácil en algunas áreas buscar la atención de algunas personas distinguidas y evitar al pariente pobre. Es fácil ganarse el favor de los influyentes y de los grandes y descuidar a la gente sencilla, pobre y ordinaria. Jesús nos dice aquí que debemos buscar no a aquellos que pueden hacer cosas por nosotros, sino a aquellos a los cuales nosotros podemos brindarle. Ese es el camino que el Señor nos está marcando en esta mañana a cada uno de nosotros. Porque de esta manera estarás buscando la compañía del Señor y déjame decirte que te estarás posicionando en el reino de los cielos. Los discípulos estaban buscando una posición terrenal. El Señor les dice, sigan este camino y van a ser grandes los cielos. Van a ser grandes, van a tener un lugar de privilegio allí. Y mírenlo de esta manera. Tal es así el orgullo que hay en esta sociedad, en este mundo, incluyéndonos a nosotros, creyentes, que todos los problemas económicos que hay en nuestro país y en el mundo se resolverían si los hombres vivieran por lo que pueden hacer por lo demás y no por lo que pueden obtener. Las cosas serían diferentes. Pero tal es el orgullo que en vez de buscar el beneficio del otro, están buscando siempre el beneficio propio. Y esa es la causa por la cual nos encontramos en este tiempo. Todos los problemas políticos se resolverían si la ambición de los hombres fuera el servir sin interés al Estado, a las personas, y no aumentar su prestigio. Las cosas serían diferentes. Las divisiones y las disputas que separan y que dividen la iglesia en su mayor parte nunca ocurrirían si los creyentes, si los hijos de Dios, si los redimidos y los que componen el cuerpo de Cristo no estarían buscando ser grandes entre los hombres, si no estuviesen buscando un lugar de prestigio y de privilegio entre los hombres, si no estuviésemos criticando, envidiando y celando a aquellas personas, cuán diferentes serían las cosas. Pero lamentablemente el orgullo gobierna en muchos corazones. En este momento los discípulos no podían comprender esta verdad espiritual que el Señor Jesucristo les estaba dando en este momento respecto de ser grandes en el reino de los cielos. Pero luego de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, claramente sus ojos pudieron abrirse y ellos pudieron comprender todas las cosas con mucha más claridad. Tal es así, que Pedro fue llamado a pastorear y él pronunció estas palabras. Miren lo que dice. Si lo quieren, se los leo. Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Saben lo que estaba diciendo? Hermanos, debemos servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. No como teniendo señorío sobre los que andan a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y miren, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos. Miren las palabras que salían de la boca de Pedro, es impresionante. El hombre que venía codeando diciendo, yo voy a ser el mayor en el reino de los cielos, en el reino terrenal que Cristo va a traer. Yo voy a ser, buscando la fama, la gloria. Ahora estas eran las palabras que salían de su boca. Todos sumisos unos a otros. Dice, revestidos de humildad. Tremendo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Pedro se le abrieron los ojos. Él entendió que estaba apuntando en un objetivo equivocado, estaba errando. El objetivo correcto a la grandeza era la humildad. Y él ahora la daba a conocer. Yo estaba cegado, yo no me daba cuenta. Era un sonso. El camino a la grandeza es la humildad. Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios
para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Palabras de Pedro. Pero no solamente Pedro abrió sus ojos y comprendió, sino que también encontramos a Juan, quien dijo, y en esto hemos conocido el amor, en que Dios murió por nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. ¡Wow! Ahora Juan estaba comprendiendo que no se trataba de él, sino que debía imitar lo mismo que Cristo. Debo ponerme por debajo y servir y dar mi vida para servir a los hermanos. Ahí está la verdadera grandeza. En el libro de Santiago, él dice, humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Pablo dijo a los hermanos de Éfeso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la forma en la que yo debo caminar? ¿Cuál es la vocación a la que fui llamado a caminar? Con toda humildad, soportándonos. A los filipenses, Pablo les decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, humildad. El camino del creyente, porque Dios quiere que tú seas grande, el Señor quiere ver tu grandeza, el Señor quiere que prosperes, el Señor quiere que ambiciones, pero en las cosas espirituales. Y el camino es en el servicio humilde al Señor. Ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza. Así que apunta al triunfo y a la gloria. Apunta allí, no seas mediocre, pero no apuntes a la manera del mundo. Sácatelo de la mente. Debes cambiar tu mente. ¿Cómo se cambia nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Alíñate con las verdades divinas. Alinea tu mente a la luz de la palabra de Dios para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Y la buena voluntad de Dios para tu vida es que camines en la humildad. Arranca ese orgullo que te aprisiona, ese orgullo que te lleva a la mediocridad, ese orgullo que hace que las personas te rechacen, ese orgullo que hace que las personas no quieran estar contigo, ese orgullo que te aleja de la presencia del Señor. Dejemos de apuntar al objetivo equivocado, porque ahí no hay ganancias. En el servicio humilde está la grandeza de Dios. Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestras cabezas. Bendito Dios, Padre Santo, trata con mi vida. No quiero que en mí, Señor, haya ni una gota, Señor, de este orgullo condenable, de este orgullo que me separa de la grandeza espiritual, que me hace chico, Señor, ante tus ojos. Padre, no me interesa ser grande ante los ojos de los hombres. Nada pueden darme. Nada me pueden dar, Señor. Solo tú eres el que beneficias al mortal. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Padre, a imitar el carácter de Jesucristo, Padre. Ayúdanos a vivir en humildad. Ayúdanos a ser grandes delante de ti. Ayúdanos a ser servidores. Ayúdanos a anhelar, Señor, no el primer puesto, sino el último. Mientras menos me vean, mejor. Porque es para ti. Los ojos cerrados, sí. Creyentes, piensa y medita en esta palabra y estoy seguro que no pudo haber pasado por encima de tu cabeza. Si pasó por encima de ti, claramente es porque estás lleno de orgullo. No hay otra vuelta. El orgullo te ha invadido, te ha sobrecogido el corazón
no permitiendo que la palabra trate contigo. Despójate de eso a través del Señor. Ruégale ser humilde, ruégale ser parte de su obra en humildad. No busques el reconocimiento en el mundo, no lo busques, nada vas a ganar. Busca el reconocimiento en Dios. Digo, amigo, tú que estás aquí, tú que estás escuchando la palabra de Dios, el Señor dice que debes venir a Él como un niño inocente, un niño crédulo, alguien que cree de corazón a la verdad. Que eres un pecador, digo, no dejes que el orgullo no te ciegue en esta verdad. Eres un pecador. Has quebrantado las leyes de Dios y estás condenado a un castigo eterno. Esa es tu condición en este preciso momento. No dejes que el orgullo te haga creer una buena persona. No dejes que el orgullo te haga creer que tú puedes salvarte por ti mismo, porque no es así. Ven en humildad al Señor. Pídele perdón a Jesucristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Y Él en su gracia bendita te salvará. Él la ha extendido para salvación al hombre perdido. Y ese es. Recíbela con un corazón humilde, brazos abiertos. ¿Qué estás esperando si estás aquí en esta mañana? Me gustaría que levantes tu mano. Tengo deseos de Cristo. Sé que voy al infierno. La palabra me hace ver como en un espejo mi pecado. El Espíritu Santo me muestra la necesidad que tengo de Jesús. Pídele perdón. Levanta tu mano. Quiero verte.